Buenos días, feliz sábado, bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática que para este sábado se titula La Ley como Educadora. El verso para memorizar es un verso muy conocido que se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 6 y el verso número 5 que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de abrir tu santa palabra para que nos hables al corazón, pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues con él, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Como parte de la introducción de la lección de esta semana, voy a mencionar unos pocos detalles acerca de la iglesia o de la iglesia de los Gálatas. La carta la dirige el apóstol Pablo como una reivindicación del Evangelio de Cristo. O sea que la salvación se obtenía por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero había venido otro grupo que empezó a enseñarles a estas personas que la salvación se obtenía a través de la obediencia de la ley. Y cuando digo a través de la obediencia de la ley, me estoy refiriendo no solamente a la ley moral de Dios, sino también a las leyes civiles y también a las leyes ceremoniales. Así que esta semana vamos a comentar el papel que juega la ley de Dios en la educación cristiana, a sabiendas de que ninguna ley puede vivificar o puede dar vida. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley no solamente sirve para enseñarnos el pecado, sino que también la ley sirve para señalarnos el camino de la vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús. La parte del domingo se titula Amar y temer a Dios. Una pregunta salta a la vista cuando miramos este título. Y la pregunta es, ¿se puede amar y temer a Dios al mismo tiempo? Bueno, pues todo depende de la definición que nosotros tenemos de lo que es el temor. Porque la mayoría de las veces nosotros el temor lo relacionamos con el miedo. Pero no tiene nada que ver la descripción de la Biblia acerca del temor con el miedo. Así que déjenme mencionar lo que Dios dice acerca de lo que es el temor. Voy a leer solamente unos cuantos versos. Hay una infinidad de versos en la Biblia que hablan acerca del temor de Dios. En 2 de Reyes, el capítulo 17 y el verso 35 dice: con los cuales Jehová ha hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni harás con ellos sacrificio. Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propio camino, teme a Dios y apártate del mal. Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En resumen, entonces, temer a Dios es adorarle, es servirle, es traerles ofrendas, es apartarnos del mal y es guardar también sus mandamientos. En un resumen, entonces, diríamos que temer a Dios es una forma específica de admiración y de sumisión hacia su voluntad. Ahora, no esperemos que una persona en el primer día pueda temer a Dios. Temer a Dios es un proceso. Dios entiende esta parte y sigue este proceso que es bastante conocido para nosotros. Por ejemplo, una persona necesita primeramente escuchar. Lo encontramos esto en Deuteronomios, el capítulo 4 y en el verso 10.
Luego la persona necesita aprender, y esto lo encontramos también en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 14 y en el verso número 23. Luego de esto, entonces, podemos observar la ley, y esto lo encontramos en Deuteronomios, el capítulo 17 y el verso 19. Y luego, finalmente, en este mismo verso podemos encontrar que ahora la persona puede temer a Dios. Ahora, para cerrar esta parte, quiero hacer la pregunta. No leí los versos, ustedes los pueden leer en su casa. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Se puede entonces amar y temer a Dios al mismo tiempo? La respuesta es sí. Quiero leer una parte que se encuentra en la parte del domingo, casi hasta el final, que dice lo siguiente: nosotros podemos y debemos amar y temer a Dios al mismo tiempo. No son ideas contradictorias, porque cuanto más aprendemos acerca de Dios, más lo amamos a causa de su bondad, y sin embargo, al mismo tiempo, cuando más conocemos a Dios, más podemos temerle también, porque podemos ver cuán santo y justo es Él y cuán pecaminosos e injustos somos nosotros, y que solamente por su gracia es que no somos destruidos. La parte del lunes es un testigo contra nosotros. Déjenme hacer un pequeño comentario aquí. El pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios. Y este pacto lo podemos leer, se encuentra en Éxodo, el capítulo 20, el 21, el 22 y el 23, pero está muy largo para leerlo. Pero en este pacto, el pueblo de Dios, en el capítulo 24 y en el verso 7 y 8, el pueblo de Israel acepta hacer este pacto con Dios y hacen una ceremonia donde firman este pacto. Ahora, hay dos cosas que quiero resaltar acerca de eso que se encuentran en Éxodo 20, los versos 23 y 24, que dice, número 23 dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Verso 24 dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Bueno, se entiende de aquí que si una de las partes no cumple con estas partes, entonces el pacto se quiebra. Ahora, más adelante en el mismo libro encontramos el momento donde Moisés ya está viejo, ya tiene 120 años de edad. Él mismo dice que ya no puede entrar, ni puede entrar, salir, ni puede, solamente puede entrar y salir. Y entonces él está consciente porque Dios le había dicho que él no iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. La razón para eso la encontramos en el libro de Números, en el capítulo 20 y en el número 12, pero esa parte no es el tema. Así que Dios cambia de obrero, pero la obra continúa. Y Moisés sabe, porque Dios le dijo que el pueblo se va a rebelar y va a quebrar el pacto yendo tras otros dioses. Entonces Dios le ordena a Moisés que escriba un cántico y que se los enseñe al pueblo, y que le diga al pueblo que se lo enseñen a sus hijos. ¿Para qué servía este canto? Bueno, este canto era básicamente un testigo contra el pueblo de Israel. Este canto es un poco diferente, o es muy diferente del canto que cantaron una vez que cruzaron el Mar Rojo, porque era un canto de alegría. Pero este canto en específico es un canto que lamenta la apostasía del pueblo de Israel y el castigo de Dios sobre su pueblo. ¿Qué es lo que dice este canto? Bueno, este canto está en el capítulo número 32, está muy largo, son muchos versos, así que solamente
voy a mencionar lo que mencionan algunos de estos versos. Por ejemplo, en el número 4, Dios se identifica como la roca. Los versos del 5 al 6 describen a la nación como una nación corrupta, como una nación perversa y como una nación torcida. Los versos del 7 al 14, Moisés le recuerda al pueblo las bendiciones que este pueblo halló en el desierto. Les dio las más ricas bendiciones de la tierra. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? La nación se rebelaba. Los versos del 15 al 18 es la narración de la apostasía de Israel y el alejamiento de la roca y el olvido de su amor. Los versos del 19 y al 25 está el juicio de Dios, donde dice Dios que Él ocultará el rostro de ellos. Básicamente lo que está queriendo decir con estas palabras es que iba a dejarlos de proteger. Ahora, cuando Dios le retira la protección, de todas maneras, Dios limita el castigo de los adversarios, sino simple y sencillamente el pueblo desaparecería. Y en el verso 48, Dios exhorta al pueblo a obedecerle. Desgraciadamente, el final es que Israel no tuvo en cuenta a la roca. Israel no tuvo en cuenta a Dios, ni recordó el canto, ni puso atención. Ahora, cuando mencionamos esto, ¿trae esto algo a nuestra memoria? Pues yo creo que sí. No es un canto, es una ley. Aunque muchos consideren que es una ley dura, que es una ley obsoleta, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la ley de Dios. Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pasemos a la parte del martes que se titula Para que seas prosperado. Todos, yo creo que los que estamos en la edad de trabajar, hemos aprendido que para tener una prosperidad económica, o bien vendemos bienes o bien vendemos servicios. Es decir, ya sea que usted produzca los bienes o que los consiga en otro lado y luego los venda más adelante, es una de las maneras en la que usted puede prosperar económicamente, o simplemente vendiendo sus servicios, sus servicios profesionales, empleado en algún lugar. Pero, ¿cómo se genera la prosperidad espiritual? Bueno, la prosperidad espiritual, Dios nos da la receta. Y la receta la encontramos en Josué, en el capítulo 1 y en los versos 7 y 8. Cuando está hablándole a Josué, le dice las siguientes palabras: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, si solamente nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes y seguir las indicaciones que nos da, bueno, pues intuimos que hay alguien más que ya hizo el trabajo difícil, hay alguien más que ya hizo el trabajo duro. Y solamente tendríamos que regresar a leer los primeros versos para encontrar, por ejemplo, que en el capítulo 2 dice, la tierra que yo les doy. Nadie está haciendo algo más que obedecer, porque Dios ya hizo
algo antes por nosotros. El verso 3, yo os he entregado. Dios ya entregó esa parte. Y el número 6 dice, lo que yo os he dado. Los versos que encontramos en este capítulo están en el verbo pasado, es decir, Dios ya hizo por nosotros lo que es necesario para ser prosperados y lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que le dice a Josué, que también nos lo está diciendo a nosotros, solamente esfuérzate y sé valiente. Ahora, hay una parte muy importante aquí. Dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Jesús ya trazó el camino. Jesús ya trazó la senda de la obediencia y siempre va a haber un camino a la derecha y hay otro camino también en la izquierda, pero ambos caminos son equivocados. En el lado derecho siempre vamos a encontrar el fanatismo, mientras en el lado izquierdo vamos a encontrar el liberalismo. Ambos caminos conducen a la destrucción. ¿Quién no se ha dado cuenta, inclusive en nuestra propia vida y de primera mano, que el resultado de la desobediencia o de la transgresión de la ley trae consigo dolor, trae consigo sufrimiento y lo más triste, trae una muerte eterna. Sin en cambio, la obediencia es una de las características del pueblo de Dios. Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La parte del miércoles se titula El afán y la lucha de los que guardan la ley de Dios. De seguro, puedo decir lo siguiente, hay grandes beneficios en cumplir la ley de Dios o en ser obedientes a Dios, aunque al principio no lo pareciera. Hay grandes beneficios en cumplir la ley de Dios, aunque al principio no lo parezca. Ejemplos en la Biblia tenemos muchísimos. Por ejemplo, José, de los que no se habla nada malo en la Biblia. José rehusó acostarse con la mujer de Potifar y como resultado fue puesto en la cárcel. Pero luego Dios lo usó para aliviar el hambre de toda una nación y dar a conocer el nombre del Dios verdadero en una nación pagana. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Daniel, un hombre del que no se habla nada malo en la Biblia. Fue echado al pozo de los leones para que se lo comieran por no violar la ley de Dios. Sin embargo, Dios lo usó para darnos a conocer una de las más grandes profecías que alcanzan hasta nuestros días. Otro ejemplo, varón perfecto, tenemos a Job, tenemos a Juan el Bautista. Y luego tenemos una lista larga en el libro de los Hebreos, que me gustaría leerlo, Hebreos el capítulo número 11, donde tenemos los campeones de la fe. Hebreos capítulo 11 y los versos, voy a leer desde el 13 hasta el 16. Dice, hablando de los campeones de la ley, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero, verso 16, anhelaban una mejor,
esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si yo les preguntara esta mañana a ustedes cómo ha sido la vida cristiana, ¿qué me dirían? Lo más probable es que me dirían que no ha sido fácil. Sin embargo, sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. Las recompensas de las personas que guardan la ley, que obedecen a Dios, no necesariamente la vamos a ver recompensada en esta vida. La podemos ver recompensada en nuestra vida eterna, que es lo más importante. La parte del jueves, para terminar, se titula Jesús es nuestro ejemplo. Voy a leer 4 verdades o 4 aspectos de la vida de Jesús que son aceptadas plenamente por el mundo cristiano. Parecen muy sencillas, pero tienen una grande importancia. Por ejemplo, número 1, Jesucristo fue el único que vivió en perfecta obediencia. Lo encontramos en capítulo 8 de Juan y en el verso número 29. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Número 2, Jesucristo fue el único que vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios. Y esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 15 y en el verso número 10, que dice, si guardáis mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y número 3, Jesucristo hizo esto para poder ser nuestro sustituto. Y esto lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso número 9, que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y finalmente, Jesucristo es nuestro ejemplo. Esto lo encontramos en Juan, el capítulo 13 y el verso número 15, que dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿por qué estoy mencionando estos versos o estas verdades? Porque hay una tendencia a minimizar el valor de obedecer la ley de Dios. Y muchas veces, inclusive las personas lo afirman, con algunas personas que he platicado que creen en la ley, conocen la ley, pero dicen que no tienen que guardarla porque Jesucristo ya la guardó por ellos. Y se basan en un verso que es un verso bastante conocido, que se encuentra en Efesios 2, capítulo 2, y el verso 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, si este fuera el único verso que encontramos en la Biblia, pues yo creo que estaría perfecto, pero déjenme leer lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que si la Biblia dice que es útil para enseñar, para instruir y para corregir,
Déjenme leer un par de versos más para ver lo que dice, por ejemplo, Juan 5:10, que dice, si guardan mis mandamientos, es Jesús mismo el que está hablando, que dice, si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y quiero terminar con otro verso que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2 y los versos del 3 hasta el 6, que dice, y en esto sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Número 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y número 6, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Así que, mis queridos hermanos, Jesucristo es nuestro ejemplo. Sigamos el ejemplo que nos dejó para permanecer en su amor, como Él permanece en el amor del Padre. Aquí terminamos con el comentario de la lección número 3 de este trimestre. No me quiero despedir sin hacerles una invitación. Esta tarde tenemos un sermón en español en este mismo canal o en esta misma plataforma. 1:30 de la tarde, el pastor Vallés estará predicando en español. Que Dios nos bendiga.